Bueno, buenas noches a todos. En la noche de hoy le damos la bienvenida a este ciclo de charlas que vamos a tener desde la Sociedad de TGI, que es todo lo que debemos saber sobre el HPV, la prevención y la forma de detección que tenemos. La primera charla del día de hoy la va a moderar la doctora Fernanda Long, que es ginecóloga, especialista en tracto genital inferior y colposcopía, es ex asistente de la clínica ginecotológica B, y bueno, iba a ser Fernando González quien nos va a disertar la charla de manejo clínico de test de HPV, cuándo solicitarlo y cómo interpretar los resultados. Posteriormente vamos a continuar con dos charlas más en septiembre y en octubre, que va a ser, la de septiembre va a ser el impacto psicosocial de las pacientes que tienen diagnóstico de test de HPV o lesiones de HPV, y posteriormente, el 10 de octubre, vamos a tener una charla de lo que es la vacuna del HPV y cómo está incluida en el Plan Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero, fundamentalmente en nuestro país. Así que quedan todos invitados a estas charlas que van a ser en forma gratuita para todos. Bueno, para nosotros, como les digo, es un placer y bueno, vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Buenas noches, Fer. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, bueno, agradecerle a Luciana y a Noel la invitación de poder moderar esta charla, de este ciclo de, del tema HPV que es tan interesante y que creo que todos tenemos mucho para aprender. Y sobre todo, bueno, el honor de presentar al doctor Fernando González, un amigo, como le dije que le iba a presentar. Bueno, Fernando es ex profesor adjunto de la Clínica Ginecológica B, es especialista en colposcopía, en patología de tracto genital inferior y colposcopía, fue presidente también de la Sociedad de Tracto Genital y Colposcopía. Actualmente es docente de ginecología, especialmente en la parte de colposcopía y patología de tracto genital inferior de la UDELAR, actualmente desempeñándose en Maldonado. Y tiene varias actividades científicas en el área de nuestra especialidad a nivel nacional e internacional. Así que es un placer para nosotros tenerlo como conferencista hoy, y va a ser muy grato escucharte, Fernando. Muy bien, buenas noches para todos. Gracias a la Sociedad de Colposcopía por la invitación, a Fernanda, a Tocaya y de amiga por la presentación. Y bueno, como dice el título de la charla, tal como lo estuvimos comentando en la sociedad, la idea era dar una mejores conceptos para el manejo clínico del test de HPV, porque, bueno, vemos que muchas veces, para ginecólogos en general, ¿no? Para los colegas que no hacen TGI, nosotros lo tratamos de manejar bastante bien, a veces se nos escapa un poquito, pero bueno, vemos que muchas veces se pide en forma innecesaria, y lo que es peor, no cambia la conducta de la paciente, o a veces la paciente trae el test de HPV que se hizo, vaya a saber por qué, y no se sabe cómo interpretar, etcétera, etcétera. Entonces la idea es intentar en el día de hoy clarificar cuáles son las verdaderas indicaciones y qué es lo que debemos saber para eso. Destaco que no tengo ningún conflicto de interés con el tema ni con ninguno de los laboratorios. Y bueno, el proyecto de esta charla, la dinámica va a ser una muy breve idea de la prevención en cáncer de cuello uterino, que ya todos sabemos lo que es, una breve reseña de la citología de lo mismo, las características del test de HPV en general, ya entrando en el tema, luego la sensibilidad y especificidad del mismo test y de los test y los diferentes que hay, cuáles son los test aprobados, el uso clínico propiamente dicho, es el eje de esta charla, ¿verdad? La pauta para su uso en cada uno de estos casos, cómo se realiza brevemente, la interpretación del resultado por el ginecólogo, el informe de la paciente, que es otro de los ítems importantes de esta charla y que es un nexo con la próxima. Y por último, el estado del tema en Uruguay en el 2023. La prevención del cáncer cervicuterino
pasa la prevención primaria por los hábitos sexuales, obviamente de la mujer, pero también del hombre, en la medida que es una enfermedad de transmisión sexual, y por los factores que causan depresión de la inmunidad, muchos, pero sobre todo el estado de VIH positivo y el tabaco. Pero también pasa la prevención primaria por las vacunas, ¿sí? Una gran herramienta que hemos tenido en los últimos años y que, como ustedes también ya saben, son vacunas profilácticas, para diseño profiláctico, la bivalente, cada vez se usa menos, la tetravalente, que es la que más se usa, y la nonavalente aprobada y ya usada en muchos países a nivel mundial. A nivel de prevención secundaria, que también sabemos todo lo que es, pero bueno, es la verdadera detección de lesiones precursoras, ¿verdad? Para evitar el cáncer de cuello. Entonces ahí empieza el eje de esta charla. ¿Cómo podemos detectar esas lesiones precursoras? Bueno, a través de la colpocitología oncológica, el viejo test de Papa Nicolau, inventado y en práctica desde hace más de 80 años, un test muy válido, pero que a partir de que empezó el test de HPV se han ido comparando y justamente es la idea de hoy, ver cuándo poder usar cada uno. Lleva más de 80 años, como decíamos, en la práctica, sigue siendo muy útil, pero bueno, comenzamos a ver sus limitaciones. El test de HPV, que es el tema de hoy, la colposcopía como segundo nivel de diagnóstico para identificar dónde están las lesiones, de qué tipo son y poder biopsiarlas, y por supuesto, con un diagnóstico de certeza de la lesión, hacer el tratamiento de las mismas lesiones precursoras o premalignas para evitar el cáncer propiamente dicho. Quiero presentar estas dos diapositivas del Registro Nacional del Cáncer de la Comisión Honoraria. No tienen nada que ver una con la otra en cuanto al periodo. La que vemos a la izquierda es una diapositiva de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino, ¿sí? La última publicación del cuatrienio, ¿tá? Vemos que tenemos una incidencia de cáncer de cuello entre los 40 y los 45 años, pero me pareció importante también esta de la derecha, que si bien ya tiene 20 años de publicación, no ha cambiado prácticamente en nada. ¿Y por qué nos parece importante? A ver si puedo poner el cursor. Porque, como ven acá, la incidencia de lesiones de alto grado empieza a partir de los 20, 25 años y se hace más significativa a partir de los 30, 40 años, sobre todo entre los 30 y los 35. Entonces, en esas edades es muy importante detectar las lesiones premalignas para evitar la mayor parte de los cánceres que se puede. Y es ahí, en ese tipo de, en esa franja etaria, donde nosotros vamos a, con las herramientas que tengamos, en especial en el día de hoy, el TDHPV, a intentar realizar el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de la colpocitología oncológica? Bueno, que es un método accesible en costo y en lugar. Necesitamos mínimas instalaciones, se necesita un entrenamiento, pero que es fácil de hacer. Escasa tecnología, todos lo sabemos, espéculo, baja lengua, cepillo, material de transporte. Por lo tanto, mínimas instalaciones sanitarias. Y una de las ventajas que sigue existiendo que tiene buena especificidad, casi un 90% cuando el Papa Nicolau es compatible con una lesión de tal grado, bueno, en el 90% de los casos es realmente así. ¿Cuáles son las desventajas? Como contrapartida, una muy baja sensibilidad, en promedio un 53%, aún con los citólogos más entrenados, no supera realmente en la práctica el 60%, es decir, de que con una única citología, prácticamente 4 lesiones de alto grado, cada 10 se les pueden pasar por alto. Necesita un continuo control de calidad a nivel humano, de citotécnicos, de citólogos, pero además de eso, influyen mucho los factores preanalíticos, lo que tomamos en el consultorio, la calidad de la muestra, una suficiente cantidad de la muestra en la zona de transformación, lo que nos da la celularidad, el estrogenismo de la paciente, si hay una inflamación, una infección genital baja, etcétera, como vemos en las figuras de la derecha, todos son factores que confunden y que dan una menor sensibilidad aún a la citología, ¿tá? Y aumenta el porcentaje de citología dudosa, que es una de las indicaciones, como vamos a ver, de uso del test de HPV. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una tan baja sensibilidad,
determina que tenga que ser repetido para mejorar esta sensibilidad y por lo tanto para que sea un método útil para la detección verdadera y evitar los falsos negativos. Puse ahí números muy redondos, pero bueno, en una única citología tenemos como mínimo un 25% de falsos negativos, correspondiendo con la sensibilidad. Si lo repetimos al año, es por un tema estadístico, esos falsos negativos bajan un 5%, y si lo volvemos a repetir al año, también por un tema estadístico, esos falsos negativos bajan a un 1%, que sería lo aceptable. Y esto no es porque sí, que la enorme mayoría de las pautas dicen, después de 3 citologías repetidas normales, se puede recién pasar a una citología cada 3 años, ¿verdad? Pero bueno, esto que implica varias rondas de tamizaje, que la paciente no se pierda, y por lo tanto un costo económico importante y en un sistema de salud. Esto es un poquito más de lo mismo, vamos a retomar más adelante, no es para que lo vean todos, simplemente repasar la sensibilidad y la especificidad de la citología y ver cómo la citología dudosa o atípica, como le llaman en algunos lados, es decir, el ASCUS, la mayoría son por inflamación o por atrofia, pero bueno, tenemos un 5 o un 10% en el cual puede haber con esa citología un verdadero HICIL, una verdadera lesión de alto grado en una paciente. Al trípode clásico de diagnóstico de una lesión, como es la citología, la colposcopía y la biopsia, la anatomía patológica, bueno, se ha agregado en los últimos años el test de HPV, pero justamente nos encontramos con lo que decía al principio, qué rol juega, cuándo pedirlo, cuándo no pedirlo, cómo meterlo ahí en la dinámica del seguimiento o del tratamiento de la paciente. Entonces vamos a ver brevemente algunos aspectos del virus, no para aburrir más, sino para aspectos que me parecieron útiles en función justamente del test de HPV. Recordemos que el virus del papiloma humano es un virus de ADN, que existen aproximadamente 200 tipos de HPV, de los cuales 40 o 50 infectan específicamente el tracto genital inferior. Ahí puse genito anal, porque es así verdaderamente, tanto en la mujer como en el hombre, independientemente de la vida de las relaciones sexuales. Y dentro de esos 40 o 50 tipos, hay identificados tipos de bajo riesgo oncogénico, 5 tipos por lo menos, y de otros de alto riesgo oncogénico, de los cuales se destacan 14 tipos de los mismos. Es una infección muy frecuente, la infección por HPV, que es una ITS en la adolescencia, en las cuales en muchas poblaciones adolescentes se calcula en un 80% la incidencia de esta infección. Luego va a disminuir, porque es el inicio de las relaciones sexuales, muchas veces por múltiples parejas, y por la inmunidad también de la gente joven. Luego disminuye esa frecuencia, pero se mantiene una prevalencia de un 20% en la población general. O sea, estamos hablando de una infección muy frecuente. Infección, no necesariamente estamos hablando de lesiones. Y esta es una cosa importante ya para empezar con el tema propiamente dicho. A la derecha tenemos un esquema muy básico del virus con sus regiones L, que son las regiones tardías de transcripción, las regiones E, las regiones tempranas de transcripción, y es un virus ADN envuelto por una cápside proteica sin envoltura. Este virus, ¿cómo infecta los epitelios, que pueden ser en la piel o en la mucosa? Y bueno, ingresa desde la superficie de los mismos, como vemos a la derecha, muchas veces por pequeñas fracciones de los mismos, preferentemente por vía sexual. En el caso de nuestra especialidad importa también en la obstetricia el canal del parto, los otros son menos importantes. Una vez que entra el epitelio, transita y se queda en las capas basales, y luego tiene un diferente comportamiento según el tipo de virus y también según el huésped. Es así que encontramos 3 tipos de infecciones por HPV. Que puede haber una infección latente en la cual el virus queda en las capas basales del epitelio escamoso, queda dentro de la célula en forma libre, llamada forma episomal, pero no se replica, por lo cual no hay cambios morfológicos en la citología, no se puede identificar en la citología en un Papá Nicolau, y solo puede identificarse, y a veces, no siempre, por métodos moleculares.
Algunos de esos virus pasan a una infección activa o productiva, en la cual sí hay una replicación viral, ya en células un poco más arriba en el epitelio, células escamosas diferenciadas del estrato medio superficial. La célula inhibe la expresión de los genes virales a costa de destruirse a sí misma, una apoptosis, y lo que ahí sí se puede observar a nivel citológico y a nivel histológico, el llamado efecto citopático viral. Como ustedes ya saben, la clásica tríada de coilocitos, binucleación y disqueratocitos en la citología y también cambios similares en la histología. Y por último, que no siempre se llega a una infección transformante. Esto es mucho más frecuente en el caso de los virus de ADN llamado de alto riesgo congénico, que por efecto de los genes virales E6 y E7, que se comportan como oncogenes por sobreexpresión, junto con otros, hacen que la célula se transforme y se salga de su ciclo celular y por lo tanto se desvíe hacia la displasia y luego eventualmente hacia el cáncer. Esta infección transformante se expresa sobre todo con mayor frecuencia en genotipos de alto riesgo y más aún en el 16 y el 18 que son los principales y como decíamos determina mayor probabilidad de lesión a alto grado y evolución al cáncer. Acá vemos un esquema de una porción del epitelio que no está infectada, luego como entra el virus, causa esa infección que puede ser latente, transitoria, activa, y de hecho el 70-90% pueden eliminarse, ¿sí? Pero cuando ya hay una transformación entonces de las células a través de esos oncogenes, empiezan las lesiones de alto grado y pueden llegar entonces a el cáncer. Esto por ahora parece algo bastante sabido y aburrido, pero vamos a ver entonces en pocas diapositivas más adelante cómo ya entra la etapa diagnóstica, dónde entra a jugar acá el papel del test de HPV en lo que tiene que ver con estas etapas del virus, ¿verdad? Y abajo simplemente una correlación de lo mismo, pero con la citología y la colposcopía. Esta es similar a la figura y bueno, iba un poquito a esto. ¿En qué etapa de toda esta infección nos puede servir o no la detección de los virus de HPV? Cuando el virus infecta el epitelio prácticamente no se detecta, como habíamos dicho. Luego cuando se empieza a replicar la infección activa, ya se empiezan a hacer positivas las pruebas para detectar el ADN viral, ¿verdad? Y luego, cuando esos virus ya se determinan una expresión genética que transforma la célula a través de los oncogenes E6 y E7, bueno, no solo vamos a encontrar una prueba positiva para el ADN del VPH, sino que vamos a poder encontrar otros test de VPH que utilizan el ARN mensajero del mismo, y que lo que quiere decir es que ya empezó una infección transformante. Y además podemos utilizar marcadores como P16, Ki67 y otros que se usan fundamentalmente a nivel histológico, pero también citológico, para detectar justamente la mayor probabilidad biológica en una paciente determinada de evolucionar a un cáncer. Pero, ¿qué es la premisa para saber cómo usar el test de HPV? La mayoría de las infecciones por HPV son transitorias, y especialmente en mujeres jóvenes. Que los cambios verdaderamente premalignos, que son las lesiones de alto grado, resultan en infecciones persistentes y por virus de alto riesgo. ¿Ah? Y esto es importante, porque es lo que nos importa detectar. Vamos a decir después que, ya lo digo desde ahora, no nos importa la detección de virus de bajo riesgo. Puede venir el test informando los mismos, pero realmente no nos cambia prácticamente nunca la conducta. Y por otra parte, es importante saber que la ausencia de VPH en un test es altamente predictivo de la ausencia de lesión intraepitelial. Más de lo mismo, infección persistente, pero por un virus de alto riesgo es lo que determina la lesión. ¿Qué saber del test en sí mismo? Bueno, que tiene una alta sensibilidad, muy alta, tanto que el valor predictivo negativo es cercano al 100%. Es decir, un test negativo
es prácticamente sinónimo de que la paciente no tiene el virus de alto riesgo y que por lo tanto no solo no lo tiene, sino que se correlaciona con una cercanía, un 100% de que no va a desarrollar una lesión de alto grado en los próximos 5 años. Tiene menor especificidad, como habíamos visto, y vamos a ver más adelante por qué esto es importante. Otra diferencia con la citología, tiene menor dependencia humana, son equipos automatizados, cada vez más modernos, en los cuales son resultados reproducibles, que con la misma muestra muchas veces que se hace la toma para citología, se puede hacer el test de HPV o se puede hacer varias veces. Los sistemas pueden ser más o menos complejos, los aparatos, todos tienen un control interno. Hay que valorar también el costo económico. A corto plazo son equipos y kits que tienen un costo económico bastante alto, pero a largo plazo, por la ventaja que tienen en cuanto a disminuir, mejor dicho, a aplazar los intervalos de control, ese costo se minimiza y resulta costo efectivo. Vamos a ver ahora que hay muchas diferentes técnicas de procesamiento, de identificación viral, como captura híbrida, reacción en cadena de polimerasa y otros. Hay que saber elegir el tipo de test según el rendimiento diagnóstico, la disponibilidad en cada lugar, en cada país y el costo. ¿Y qué tipo de HPV nos interesa? Obviamente que nos va a interesar el 16 y el 18, pero también algún otro. Y empezamos, lo vamos a decir 2 o 3 veces, la búsqueda o detección de virus de HPV de bajo riesgo no tiene ningún valor clínico. Lo digo porque muchos kits y muchos laboratorios lo informan, pero no nos va a hacer cambiar la conducta. Y bueno, con este montón de láminas de kits y todo eso es lo que nos vamos a encontrar, y aquí viene justamente el objetivo de esta charla, ¿verdad? Intentar clarificar un poco cuál y cuáles nos sirven. Acá vemos brevemente a la izquierda uno de los primeros test de HPV que ya lleva más de 20 años de uso, como ser de captura híbrida, en el cual se identifican las moléculas del ADN de HPV, se hibridan con sondas ARN y bueno, y ahí dan una reacción cualitativa, cuantitativa en cuanto a la luz. Después se fueron desarrollando técnicas de amplificación de esas de moléculas de ADN que pueden ser escasas, se amplifican, y en los últimos años con la técnica de reacción en cadena de polimerasa, y sobre todo en tiempo real, a partir de pocas moléculas del virus, se logra entonces una gran cantidad que permite identificarlo e identificar cuáles oncogenes, cuáles tipos virales, genotipos virales, debe decir, son los que están presentes. Acá empieza el enorme lío de cuál marca pido, de qué es lo que me está informando, etcétera, etcétera, y bueno, es un poco lo que intentamos aclarar. Existen más de 100 test comerciales a nivel mundial, pero bueno, en realidad menos de 10 están aprobados para su uso clínico. La mayor parte de ellos identifican ADN o ARN mensajero, por eso lo explicamos anteriormente. Vamos a ver varias veces estos nombres que vienen abajo, que son los nombres comerciales de los test, los cuales dije que no tengo conflicto de interés, pero bueno, subrayé algunos porque fueron como un hito en la historia de lo que estamos hablando. El captura híbrida, que se usa desde el 2004, tanto para tamizaje como para situaciones clínicas, y en los últimos años el test de Cobas y otros parecidos que son más específicos, que usan reacción en cadena de polimerasa y que son capaces de identificar un pool de virus de alto riesgo o determinados tipos como el 16, 18, 45 y otros en específico. Como decíamos anteriormente, utilizan una o más de esas tecnologías, captura híbrida, PCR. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Bueno, un test determinado puede informar que hay virus de alto riesgo, pero no sabemos cuáles son. También nos puede informar que hay virus 16, que hay tipo 18, que hay virus 18 y otros 12 tipos en conjunto. Y si vamos a los test que ya identifican el ARN mensajero, bueno,
también nos pueden identificar no solo los oncotipos, los genotipos virales de alto riesgo, sino cuáles son y que estén en una fase ya un poco más avanzada de esta transformación, porque están detectando oncoproteínas E6 y E7. Entonces, bueno, obviamente, fíjense que por más que sean poco más de 10 los test aprobados, tenemos que saber cuál usar, para qué nos sirve, qué nos van a informar, y no solo como en las figuras de arriba, los laboratorios de los cuales nos van a proveer los resultados. A propósito de esta charla, estuve buscando en lugares que se pueden comprar por internet, la paciente se lo puede comprar, no sabemos ni lo que está usando y allá nos trae el resultado, mire lo que me dio, doctor, y bueno, ¿cómo lo interpretamos a todo eso? Vamos a después a ver que esto también tiene su contra, pero bueno, tiene algún valor también en el uso, ¿verdad? Esto es un poquito más de lo mismo. Saber que la minoría de los test comerciales tiene documentada la validación clínica, ya sea por la FDA, por la Agencia Europea, y bueno, obviamente que lo toma la OMS para hacer sus manuales que cualquiera de ustedes puede consultar. Y en los resultados influyen varios factores. ¿Qué técnica se utiliza? ¿Se utiliza captura híbrida? ¿Se utiliza PCR, PCR en real time, etcétera, etcétera? ¿Qué tan confiable es el sistema que utiliza ese laboratorio o ese lugar de trabajo? El control interno que hay que hacerlo, el medio que se usa para hacer las tomas, si es un medio práctico, ¿no? Si hay que refrigerarlo, si va, cuánto demora en llegar al laboratorio, etcétera, etcétera. Si puede haber reacciones cruzadas con otros tipos virales, pero también nosotros como clínicos tenemos que saber cuáles genes son los prevalentes en nuestra población. Y si bien creo que lo voy a decir más adelante, pero bueno, una de las exigencias, mejor dicho, de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para los países que determinan o que comienzan a utilizar el test de HPV, sobre todo como tamizaje, es saber si realmente la población determinada en la cual nosotros lo vamos a usar corresponde a los estudios internacionales que hay, ¿verdad? Afortunadamente en Uruguay ya esta etapa está hecha. Y como decíamos, simplemente para repasar, el test de HPV tiene un valor predictivo negativo cercano al 100%, pero con una menor especificidad. Y esto vamos a ver por qué lo estoy repitiendo. Simplemente nombres propios de los diferentes tests. Esto está a disposición de todo el mundo, ¿sí? Y acá algo que me parece importante antes de seguir con el tema. Esto es un tema de laboratorio general, no solo para el test de HPV. La diferencia entre sensibilidad analítica y sensibilidad clínica. La sensibilidad analítica de cualquier test se refiere al menor límite de detección que puede usar un test determinado. En este caso, el menor límite de un test para determinar cuántas moléculas de ADN de un HPV determinado puede haber, que se informa como número de genomas o número de copias. Entonces, obviamente que si hablamos de sensibilidad analítica, un test que detecta 100 copias de HPV es más sensible que un test que detecta 5.000 copias, pero solo detecta la infección por HPV. La sensibilidad clínica es más importante porque refiere a la detección de un endpoint clínico que en general se usa el SIN3, que es la verdadera lesión premaligna, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí, un test que detecta 100 genomas de HPV, 100 copias, no va a ser mejor que un test que detecta 5.000 si el SIN3 ocurre con una carga viral de por lo menos 5.000 copias, ¿verdad? Entonces, en la sensibilidad clínica lo que indica es que la cantidad de carga viral que detecta ese test que es significativa para el riesgo de tener una lesión de alto grado. Y esto es lo que nos importa a los clínicos. Esto es otra cosa que importa también para la interpretación. El riesgo de desarrollar SIN3 según el genotipo, porque si nos informa un HPV 16, ahí vemos cómo tenemos a los 3 años un 10% de desarrollar un SIL de alto grado y prácticamente un 8% de desarrollar un SIL de alto grado con un HPV 18. En cambio, con otros tipos virales de alto riesgo que nos pueden estar informando en ese pool, la posibilidad de desarrollar un SIL de alto grado a los 5, a los 13, a los 12 años es menor.
la mayor parte de los virus que se detectan en las lesiones premalignas, los carcinomas invasivos, como ustedes ya saben, son los 16 y 18, también el 45, en muchos países como el nuestro, y obviamente que la progresión de la lesión premaligna al cáncer o de la progresión dentro del espectro premaligno está relacionado al tipo de HPV presente en la lesión, además de los factores del huésped, ¿verdad? El desarrollo de una lesión de alto grado sin TRES está muy relacionado con por lo menos 2 años de una infección cervical crónica por VPH 16 o VPH 18. Esto es un esquema muy sencillito de la utilidad de la genotipificación, pero para que ustedes puedan ver cómo se hace con la prueba, por ejemplo, con una de las tantos test que utilizan la prueba PCR real time. En el canal 1 se identifican 12 tipos virales de alto riesgo, que no son ni el 16 ni el 18. Estos dos últimos se detectan por separado, canal 2, canal 3, y en el canal 4 que detecta beta-globina para el control de la muestra. Es así que muchos de los tipos, por ejemplo, el test de COVAS puede identificar virus 16 por un lado, virus 18 por otro, y otros 12 genotipos de alto riesgo, que como vimos son menos importantes en la progresión, el comportamiento biológico de las lesiones. Esta placa me tomé el trabajo de hacerla, un poco para mí, un poco para mostrarla, no pretendo explicarla porque es muy larga. Está disponible en muchos de los manuales de la OPS, de la OMS, pero bueno, ahí a la izquierda ven nuevamente los principales test que existen, que desde el año 2000, cuáles se han ido usando. No es que estén en desuso los primeros, sino que se siguen usando, sino que tenemos que saber qué son, bueno, cuáles son las ventajas de cada uno, ¿verdad? Hay algunos que son simples, baratos, que a pesar de todo tiene una alta sensibilidad y un buen valor predictivo negativo. A medida que vamos bajando en la tabla, por ser métodos más modernos, mejoran la sensibilidad, mejoran la especificidad, pueden ser más caros, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya vamos a empezar ahora, ya avanzada la charla, pero en lo que me pidieron que fuera más específico, que es en el uso clínico que les damos a los test. Pero antes, brevemente, si el test de HPV tiene tantas ventajas, ¿por qué se siguen y seguimos usando solamente o principalmente la citología en muchos países? Y bueno, en muchos ya hay programas de laboratorio de citología que ya están instaurados, que funcionan bastante bien. Cuando se decide utilizar el test de HPV como política país, hay que la necesidad no solo de comprar equipos, sino de capacitar gente y de otros aspectos programáticos para utilizar el test. Hay que realizar, como decíamos, estudios y los estudios internacionales se aplican realmente a la población, en este caso de Uruguay. Como en toda nueva paraclínica, nuevos métodos diagnósticos en la medicina, hay una costumbre, hay una resistencia al cambio de todos nosotros, hay un costo económico a valorar por las instituciones y por el Estado, ¿verdad? Y bueno, entonces por eso es que en la mayoría de los países que comienzan a usar el test de HPV hay un nexo en realidad con la citología y en menor grado con la colposcopía en la toma de decisiones. En un principio se hablaba de realizar el cotest, es decir, la citología junto con el test de HPV. Esto ya hace unos años que está en desuso. Acá pueden ver en esta gráfica, en este estudio que es del 2011, con más de 300.000 mujeres, cómo el riesgo de desarrollar sin 3 con estudio con el Papa Nicolau a los 60 meses de seguimiento, es decir, a los 5 años, si solo utilizamos Papa Nicolau, tenemos un riesgo X de que la paciente puede tener un SIN3. Si usamos como método de tamizaje con este color el test de HPV, ese riesgo disminuye mucho, o sea que sirve utilizar el test. Y miren que en el color verde, que poco aporta utilizar los dos tests en conjunto, es decir, aumentan los costos y no mejora mucho la sensibilidad.
Entonces, ¿cómo hacer el tamizaje en la era post-citología, como ya pasa en algunos países? Y bueno, validar el test de HPV como método como tal y acorde a la población del país, empezar una transición en los programas, incorporando junto con la citología que ya existe el propio test de HPV y lo que recién decíamos, el COTES no ha demostrado ser más eficiente. Esto lo dice en su última publicación la Organización Panamericana de la Salud. Básicamente que antes de seleccionar una prueba de BPH hay que elegirla bien en un análisis costo-beneficio, considerar la factibilidad de implantarla, elegir las que tienen una validación clínica, sobre todo las que están autorizadas por las agencias reguladoras, y porque una vez que se introduce una prueba en un programa de tamizaje, es difícil cambiarla por otra, tendrá implicaciones de costos, y a su vez las pruebas tienen fecha límite, por lo cual no conviene elegir una prueba y después cambiarla por otro al poco tiempo. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros como clínicos? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Porque ya lo sabemos. Que el cáncer de cuello es el resultado infrecuente de una infección que es muy frecuente y que muchas mujeres padecen en forma constante y que tienen a lo largo de toda su vida. Pero entonces, en este contexto, el uso inadecuado del test de HPV aumenta los costos sin aportar beneficios por excesos en el seguimiento o en procedimientos diagnósticos y en tratamientos innecesarios. Ahora vamos a ver específicamente cuáles son las indicaciones del test de HPV, pero saber que no se tratan los virus, sino que se tratan las lesiones que resultan de la infección viral persistente y la transformación celular. Volvemos a lo mismo, se tratan las lesiones de alto grado, ¿sí? No se trata la infección porque no tiene sentido epidemiológico, porque no hay antivirales y por muchos factores. Esto parece perogrullo, pero me parece importante en este tipo de charla reafirmarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, me pidieron en definitiva que hablara de cuándo solicitar el test de HPV y cómo interpretar el resultado. ¿Cuándo solicitarlo? ¿Cuándo son los tres usos fundamentales del test de HPV? Primero, como tamizaje o screening del cáncer y de las lesiones premalignas de cuello uterino en mujeres a partir de 30 años. Si bien algunas pautas ya están empezando a partir de los 25, pero veamos, por ahora quedémonos que son a partir de los 30 años, porque como decíamos al principio, antes la infección por el virus de HPV, aún de alto riesgo, no solo es muy frecuente, sino que se autolimita y se curan solas en el caso de existir lesiones. El segundo uso, y por eso lo podemos solicitar, es para esclarecer y para tomar conducta ante resultados dudosos de citología, sobre todo ASCUS en forma repetida, una vez, dos veces, bueno, ¿qué hacemos con esta paciente? Ahí es un rol fundamental si podemos pedir un test de HPV. Y la tercera situación es como control después de realizar una conización, es llamado test de cura, en el cual vamos a ver que tiene un alto valor predictivo en conjunto con otros factores. Simplemente las dos situaciones, a la izquierda el tamizaje, entendiendo como tal el uso de un test en una población asintomática, en las cuales los resultados previos son normales, ¿sí? En este caso, mujeres mayores de 30 años, y preferentemente usar solo el test de HPV como tamizaje. Después, las dos situaciones particulares clínicas que ya dijimos en una paciente en concreta, que es el esclarecimiento de la citología dudosa, sobre todo repetida, y el seguimiento después de una conización. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tres puntos, de estos tres indicaciones clínicas. Como screening o tamizaje, debido a su muy alta sensibilidad y el alto valor predictivo negativo, ha demostrado ya hace más de 10, 15 años una enorme eficiencia el test de HPV respecto a la citología. No solo para lesiones escamosas, sino que tiene mayor sensibilidad también para detectar lesiones glandulares. Tiene ventajas operativas, como vimos, que es la reproducibilidad, la automatización y la menor dependencia de recursos humanos,
que como sabemos en el Uruguay hay cada vez menos citotécnicos y menos citólogos. También hay mayor posibilidad de amplia cobertura, y esto es un tema que me preocupa mucho y que más adelante voy a tomarlo en una diapositiva, el hecho de realizar la autotoma, es decir, por parte de la propia mujer. Como estrategia a largo plazo, si bien tiene un costo económico al principio, esto también está muy estudiado, que a mediano y a largo plazo, en pocos años, hay un beneficio Estado a favor del test de HPV en relación a la citología como método de tamizaje. Obviamente que esto es una opción de cada país, de cada institución, lleva decisiones clínicas, poblacionales, económicas y políticas. Por eso el test de HPV, por un tema de costo económico y de disponibilidad, está cada vez más en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, en el cual se está discutiendo cómo implementarlo, ¿sí? Y bueno, y en combinación, como vamos a ver ahora, con la citología que tiene mayor especificidad. Esto sería para screening o tamizaje en población por definición asintomática. Acá simplemente para destacar que más allá del ASCUS, no se recomienda el uso del test de HPV en general para clasificar o para ayudar a otras anomalías citológicas, es decir, de bajo grado para arriba, no ayudaría mucho a la toma de decisiones clínicas. Segundo ítem, ya dejamos el tamizaje, entramos a una paciente en concreto. La paciente tiene una citología alterada, entonces tiene una citología ASCUS, una citología única o sobre todo repetida. Tiene una inflamación tratada, tiene una atrofia tratada y sigue apareciendo el ASCUS. Entonces, el pedir un test de HPV nos va a ayudar a ver cómo y cada cuánto podemos seguir esa paciente o si tenemos que seguirle buscando lesiones, ¿verdad? Recordemos, por eso lo había dicho anteriormente, que si bien la enorme mayoría de los ASCUS son lesiones por inflamación, por atrofia, mix, pero un 5 o un 10% pueden ser SIL de alto grado. En las otras condiciones citológicas, como ya vimos, el valor del test de pedir un test de HPV es muy discutido. En el ACG, en algunos casos, se acepta. Y el segundo uso clínico, perdón, como dijimos, es en las pacientes ya tratadas, ya conizadas, por un HiSIL, utilizar junto con los otros métodos diagnósticos que ya tenemos de seguimiento, el test de HPV para valorar la posibilidad de recurrencia o persistencia por la lesión, ya que un test negativo, y acá nuevamente, un test negativo por su valor predictivo permitiría espaciar los controles y separar los grupos de riesgo. Por ahora, cuando tenemos una paciente con un PAP ASCUS, las opciones son, y esto fue sacado de guías internacionales, las opciones son, como opción preferente, pedir una prueba de pH, con una recomendación fuerte a favor. Las otras opciones son las que hacemos por ahora en Uruguay, en la mayor parte con las guías que todavía seguimos vigentes, realizar una citología anual o semestral, depende del caso, hasta 2 años, esa es una opción aceptable, o pasar a una colposcopía inmediata, cual muchas veces se hace también en Uruguay, la colposcopía es barata, también es una opción aceptable, pero es una recomendación débil a favor. Si bien las 3 recomendaciones y seguras para el estudio de las pacientes con citología ASCUS, vemos que hay una opción preferente a favor del test de BPH. Si la paciente nos trae el resultado del test, bueno, ahí vemos desde otro punto de vista. Entonces, vamos a empezar por un test de BPH negativo, es decir, tuvo una citología ASCUS, pedimos un test y el test de BPH negativo, hay una baja probabilidad de que ese ASCUS signifique realmente un SIL de alto grado, entonces ahí la indicación en la mayor parte de las pautas es regresar, es decir, realizar el test de BPH en 3 años. Fíjense que estamos hablando de 3 años contra 6 meses, ¿verdad? Cuando el test de BPH da positivo y además la paciente tenía citología ASCUS, bueno, la recomendación es usualmente realizar colposcopía.
Si partimos de una situación clínica concreta o de un tamizaje y la paciente no trae un test de HPV que es negativo, por lo que ya dijimos anteriormente, no se justifica realizar ninguna acción y la mayoría de las pautas recomiendan un control en 5 años en mujeres sanas, ¿verdad? No inmunodeprimidas ni con otras enfermedades y sobre todo si está precedido por una citología normal. Cuando el test de VPH es positivo, si bien tiene una gran sensibilidad, pero dada su menor especificidad, tenemos que hacer el llamado test de triage, que en general es la citología. Revisando bibliografía, no hay muchas cosas nuevas, esto que estoy diciendo ya lleva prácticamente 10 o más años, lo que he dicho hasta ahora, pero bueno, me pareció interesante sobre todo este trabajo chileno, referido a esto que nos puede ya estar pasando a muchos de nosotros, que la paciente nos exige de alguna forma pedirle el test de HPV o nos trae el resultado, ¿verdad? Entonces, este trabajo está disponible de forma libre y concluye que determinar la presencia del virus de alto riesgo es útil en las pacientes con citología atípicas consecutivas, pero no contribuye mayormente al manejo terapéutico en pacientes con citología de bajo grado, y en estas últimas, y por supuesto de ahí para arriba, podría obviarse. Eso a nivel académico. Este es el trabajo, pero ¿qué es lo que nos pasa en el consultorio? Que, bueno, desde el punto de vista estrictamente médico, eso que acabamos de decir, que acabo de decir el trabajo. Sin embargo, hay otros 3 factores adicionales a tomar en cuenta cuando uno decide o no efectuar la prueba de pH. El costo del examen, el costo económico, el cual es variable en cada país y en el ámbito en el cual uno se desarrolla. Las pacientes de repente lo pueden pagar y se lo hacen. El ámbito ético, que es la autonomía de la paciente para hacerse el examen y del médico a pedirla. Hay que tenerlo en cuenta, pero también en conjunto con el principio de no maleficencia, es decir, pedir algo y después no sabemos para qué hacer. Es más, hacemos daño. Se le produce ansiedad y un daño psicológico a la paciente, saber que tiene un virus de alto riesgo y qué hacemos con eso. Y esto tiene consecuencias psicosociales, una repercusión personal, sexual o de pareja. Entonces, en la práctica clínica no es siempre fácil poner todos estos factores en el contexto porque provienen de diferentes vertientes. La idea de estas charlas es justamente darnos a nosotros, a todos los ginecólogos, sobre todo los que no hacen TGI, es justamente cuándo pedir, cuándo no pedir y qué hacer con los resultados, como decíamos desde el principio. Hay varias estrategias, muchas pautas que podemos todos consultar. Por ejemplo, las pautas norteamericanas vigentes que se basan en el nivel del riesgo. Esto es una de las propuestas que ellos tienen, que se hace para tamizaje el test de HPV, y a partir de ahí, bueno, si da 16 o 18, debido a que tiene un alto riesgo, como vimos previamente, un alto riesgo de tener una lesión de alto grado, pasan directamente a la colposcopía. Recordemos que para ellos la colposcopía es un método que no es muy accesible y es muchas veces caro. Entonces tratan de zafar de la colposcopía. Cuando ese test primario nos da, es decir, de tamizaje, ¿verdad? Nos da otros tipos de HPV de alto riesgo, pero que no son 16 ni 18, se hace como test de triage la citología y bueno, y de acuerdo a eso va para el lado de la colposcopía o para el lado del seguimiento. Y cuando el test es negativo, seguimiento de rutina, que como vimos habitualmente es en 5 años. Y por último, el tercer uso clínico, que es, pero ahora lo estamos fundamentando, ¿verdad? ¿Por qué serviría realizar el test después que hacemos una conización? Ya nosotros sabemos desde que empezamos a hacer esto que el riesgo para determinar una lesión residual o recurrente, el principal riesgo es el compromiso de los márgenes, de los 3 márgenes, pero sobre todo el endocervical, porque deja de ser visible, no es visible en la colposcopía y muchas veces es poco accesible al estudio endocervical. Pero con el correr de los años se vio, a medida que se fueron haciendo que se fueron evitando las reconizaciones en las pacientes jóvenes,
que la mayoría de las pacientes, aún con márgenes comprometidos, no va a presentar una lesión residual. Y por eso raramente se justifica el tratamiento inmediato. Entonces, en pacientes con márgenes positivos, muchas veces lo que hacemos es un seguimiento citocolposcópico con estudio con biopsias, con el glándulo cervical, pero se ha visto también que acá juega un papel importante el solicitar un test de HPV. Por lo mismo, porque ha demostrado una sensibilidad mayor que la citología para la detección de lesiones residuales o recurrentes. Fíjense que el riesgo de recidiva con un test de BPH negativo es 0,6%, es decir, 24 veces menor que con un test de BPH positivo. Para ponerlo en palabras más claras, tenemos una paciente conizada, ¿sí? Con bordes márgenes negativos o márgenes positivos, pero sobre todo si alguno de los márgenes positivos, le pedimos el test del BPH y bueno, si es negativo, nos podemos quedar bastante tranquilos que tiene un menos de un 1% de riesgo de recidiva. Y en este caso, si ambas pruebas asociadas, la citología y el test de HPV, tienen un alto valor predictivo en el seguimiento de estas pacientes que ya conizamos, pero estamos tratando de detectar una lesión residual o una recurrencia de la lesión. Pasamos al segundo punto. No se preocupen que ya queda poco. ¿Cómo interpretar el resultado? Simplemente vamos a repasar algunas de las cosas que ya dijimos. Tenemos que ver cuando nos viene del laboratorio o cuando una paciente nos trae directamente a la consulta, bueno, ¿cuál fue el tipo de test que se hizo? Ya lo vimos, ¿qué técnica se usó? ¿Está validado, no está validado? ¿Se usó PCR? ¿Se buscó ADN, se buscó ARN, etcétera, etcétera? Tener en cuenta que lo importante es detectar HPV de alto riesgo, que el resto no tiene valor. ¿Y cuáles de esos tipos de alto riesgo es el que me está informando el test que yo pedí o que trae la paciente? ¿Lo informa por separado? ¿Informa el 16, el 18, el 45 o informa un pool de alto riesgo? Entonces, si esa paciente trae un test negativo, es bastante fácil. Vengan 5 años, señora, o según el riesgo de los estudios previos, pero bueno, vengan 5 años. Esto no nos va a costar seguramente a nosotros, ¿verdad? Pasar del paradigma actual que es la citología a este otro nuevo paradigma que es el test de HPV. Y si trae el test de que es positivo para virus de alto riesgo, bueno, tenemos que ver si realmente tiene solo el virus de alto riesgo o ya tiene una lesión evidente en la citología o evidente en la colposcopía. Y sobre todo, además de saber qué hacer nosotros como clínicos, informar adecuadamente, orientar los estudios y informar adecuadamente a la paciente, ya que como decíamos al principio, solo la presencia de un virus de alto riesgo no implica que tenga una lesión actual. Por eso el test de alto riesgo con un virus de alto riesgo no implica que tenga una lesión actual, sino que tenemos que hacer una citología y o una colposcopía para ver si esa paciente en concreto verdaderamente la tiene, y por eso le llamamos los estudios confirmatorios, ¿verdad? Lo más sintético que pude, todo lo que he dicho hasta ahora, desde HPV de alto riesgo negativo, nuevo tamizaje en 5 años. Estas serían las pautas que usan la mayor parte de los países. Veremos cuando se apruebe acá si utilizamos este esquema o no. Cuando la paciente tiene un test de BPH de alto riesgo positivo con prueba de ADN por PCR en tiempo real, para los genotipos 16 y 18, es de buena práctica y de alta calidad de evidencia, ya pasar directamente a la colposcopía, porque el riesgo de que tenga una lesión de alto grado es bastante alto, y por eso me va a orientar en lugar de la biopsia y el diagnóstico anatomopatológico. Y cuando trae un test de BPH positivo para otros que no son 16 o 18, o una prueba que no es PCR, sino que es captura de híbrido, ahí podemos hacer un test de triage con Papa Nicolau u otros que no vienen al caso. No voy a hablar de esto, son pautas de diferentes, abajo ustedes tienen la referencia bibliográfica de distintos países, ¿sí? Son parecidas, y bueno, vamos a pasar a un aspecto más práctico, cómo se realiza el test de HPV para los que no lo
han realizado habitualmente. Es muy similar a la del Papa Nicolau. La posición, el material que nosotros usamos, se coloca el espéculo y el cepillo que ya trae el kit, con ese mismo cepillo se trae una muestra de la zona de transformación y de la región endocervical, el cuello, ¿sí? Y se coloca el cepillo en el medio de transporte que trae el kit correspondiente al laboratorio. Leemos las instrucciones, hay que mandarlo en tanto tiempo, hay que mandarlo a temperatura ambiente o no, etcétera, etcétera. Autotoma, bueno, todo un tema la autotoma, pero me parece muy importante, aunque sea breve, no es el objetivo de esta charla, pero bueno, todos sabemos que en países como el nuestro, más allá de todo lo que nosotros podemos aprender y promover del test de HPV, que es mejor que el test del Papa Nicolau y todo eso, pero si 40% de la población entre los 20 y los 60 y pico de años queda por fuera de cualquier test, va a desarrollar el cáncer igual, más allá de que nosotros académicamente sabemos mucho sobre esto. Entonces, ha sido la preocupación y sigue siendo la preocupación a nivel mundial? Por esa población de mujeres que queda por fuera, ya sea por miedo, por barreras culturales, a veces por barreras geográficas, que no es el caso de nuestro país. Entonces, ¿cómo se puede llegar a esas mujeres a las cuales por algún motivo no se hacen el tamizaje, por más que uno la llame por teléfono 1000 veces? Y bueno, ahí juega un papel importante de repente el test de HPV realizado por la propia mujer. Hace unos años se dudaba de la validez, de la sensibilidad del mismo sobre todo, pero bueno, se ha visto que en este tipo de pacientes que por algún motivo no concurren, con una sencilla explicación anatómica y funcional de sus genitales, ya sea ayudada de repente o asesorada por enfermera o por algún otro personal de salud, la mujer se lo puede hacer en privado, con menos vergüenza, con menos miedo, ¿tá? Y con pocos recursos. Y que si bien la sensibilidad puede ser algo menor, porque está contaminada con células de la vagina, pero tiene una sensibilidad muy aceptable, muy similar a la muestra tomada por el personal de salud. ¿Puede tener contaminantes? Sí, bueno, para esto tenemos que instruir a la paciente. Y por supuesto que si se instala en alguna región, en algún país, la autotoma con test de HPV, tiene que tener un sistema para el cual la mujer con una muestra positiva debe ser citada y valorada con el método de triage, ¿verdad? Con citología y colposcopía. Pero la gran ventaja es que si es negativa, se repite, y acá la mayor parte de las recomendaciones lo dice en 3 años, ya que, como decíamos, la autotoma es un poco menos sensible que la toma hecha por un personal de salud. Llegando ya a lo último de la charla, ya todos lo sabemos y lo hemos dicho, pero bueno, me parece importante tenerlo en cuenta en la comunicación, porque los que hacemos tracto genital, dedicamos al tracto genital inferior, nos encontramos con grandes problemas, que vienen las pacientes muy alarmadas por tener un test de HPV positivo, y recordarles que esto no significa necesariamente tener una lesión genital. Puede tenerla, pero que en principio lo único que nos dice es que se trata de una infección viral completamente asintomática, y que en las pacientes inmunocompetentes y jóvenes, en la mayor parte de los casos, se resuelve no solo la lesión que pueda tener, sino la propia infección viral, aún por virus de alto riesgo. Las pacientes jóvenes tienen la capacidad de lavar, de aclarar, de eliminar los virus, aún tipos 16, 18 y 45. Lo otro importante es que detectar, importante para informar a la paciente, ¿verdad? Que detectar un virus de HPV-18 no cambiará su tratamiento, porque lo que vamos a tratar es la lesión, no el virus en sí mismo. Y en caso de una prueba positiva, obviamente se realizarán otras pruebas, con la ventaja de que a veces con la misma lámina que usamos para la citología de Papa Nicolau, se puede realizar el test de HPV sin necesidad de
citar nuevamente a la paciente. Y para terminar con esta charla, ¿cuál es el estado del tema en Uruguay 2023? Esto obviamente será retomado más adelante cuando esté un poquito más avanzado. Y bueno, pero simplemente para que veamos por qué es tan difícil de repente de tomar decisiones. Como decíamos, tiene que haber estudios de prevalencia que ya están hechos en el país, en el Uruguay. Aparte, el proyecto Estampa es conocido por casi todos, ha sido fundamental en esto, no es el único. Las opiniones y el rol de las sociedades científicas en realizar la pauta, cuáles son los factores de conducta y de poblacional y la incidencia de la enfermedad. Y bueno, hay diferentes organismos que están discutiendo y que van a ser los que tomen estas decisiones, todos nucleados a través del Ministerio de Salud Pública, de DIGESA, el PRONACAM, los prestadores de salud como son ACES y las mutualistas, a ver si se incorpora o no en las PIAs. Atrás de todo esto, por supuesto que hay un costo económico a corto y a largo plazo, y ahí, bueno, veremos, ojalá que a corto o tal vez a mediano plazo, la estrella en la cual nos permita iluminar un poco mejor esto que hemos hablado. Simplemente 2 diapos para llevar a casa, nada diferente a lo que hemos dicho, simplemente un resumen. Son varios los test de HPV, muchos. Lo importante es que estén validados, que detecten virus de alto riesgo y que informen cuáles tipos detectan en lo posible. Tener en cuenta si el test que yo estoy leyendo el resultado, está detectando solo infección o está detectando los cambios transformantes. Es decir, se me informa ADN o me informa ARN mensajero, E6 o E7. ¿Cuáles son los usos clínicos? Los 3 que dijimos. Tamizaje en mujeres a partir de los 30 años, esclarecimiento de citología dudosa o como test de cura después de realizar una conización en conjunto con la citología y la colposcopía para establecer el riesgo y los controles de esas pacientes. Otros usos de los test son de investigación o de laboratorio por ahora. En el caso de un tamizaje, un resultado negativo, ya vimos que puede repetirse 5 años, y un resultado positivo del test implica continuar con un test confirmatorio de triage, como puede ser la citología o la colposcopía, para determinar si esa paciente en particular, con el resultado positivo del test, tiene o no una lesión. Y a su vez, como ya actuamos habitualmente, si es de bajo grado o no, y por lo tanto seguirla o tratarla. No se tratan resultados del test, se tratan lesiones concretas en pacientes determinados. Los resultados de los test lo que determinan es la periodicidad de los controles o la necesidad de estudios con mayor sensibilidad. Por lo tanto, hay que considerar todos estos factores, pues ya sea cuando solicitamos el test, cuando le interpretamos su resultado, ya sea que lo pidamos nosotros, que lo traiga la paciente, y a su vez para informar a la misma. Muchas gracias. Si hay preguntas, quedamos a las órdenes. Buenísimo, Fernando. Excelentísima tu charla, con mucha información, que a veces después es como un poco, hay como que irla digiriendo, porque bueno, también hay que ver un poco en la realidad en que nosotros estamos, ¿no? Y irnos adecuando al lugar en que trabajamos, con qué test disponemos o no, y la paciente que tenemos enfrente, ¿verdad? Pero bueno, excelente. Supongo que nos van a empezar a llegar, los invitamos a que nos hagan preguntas. Yo, así como para ir empezando, te iba a decir, ¿cuándo pedís un test de cura post-cono? Bueno, en base, si me lo preguntas como pregunta personal, No, digo, ya que como hacemos para tracto tener la genital información. inferior, en el momento actual y en el Uruguay, porque vamos a ser concretos, ¿no? Más allá de lo académico, cuando la paciente tiene márgenes comprometidos, ¿sí? Sobre todo si son márgenes estromales y o endocervicales, pacientes jóvenes, nuligestas, en los cuales yo tengo que cuidar el cuello,
pero de repente me preocupa, ¿no será que que está ahí una lesión escondida y yo no le hago una nueva conización y la lesión progresa oculta? Bueno, ahí además de realizar el seguimiento citocolposcópico a los 6 meses con o sin evaluación endocervical, le pediría un test de HPV. Es decir, se lo planteo a la paciente, ¿usted se lo puede pagar? Bueno, perfecto. Entonces, acá sí sería de utilidad. Pregunta Martín, si la usuaria llega con un test positivo, ¿siempre debo pedirle la citología o puedo solicitar directamente la colposcopía? Bueno, a ver, esto va a estar seguramente reflejado en las pautas de nuestro propio país, ¿verdad? Pero hasta el momento actual nos tenemos que basar en las principales guías, que son la vertiente europea, como las de España, y la vertiente americana, que son las de Estados Unidos. Entonces, contestando la pregunta concreto, si la paciente te trae un test de ADN HPV que informa que tiene el 16 y el 18, podés pedir directamente una colposcopía, porque esa paciente tiene un alto riesgo de tener una lesión de alto grado. Si te informa que el test te dice tiene virus de alto riesgo, pero no sé cuáles son, o te dice tiene de alto riesgo, pero no son ni 16 ni 18, y no le podés pedir la colposcopía, le haces una toma citológica, ¿sí? Como test de triage. Y bueno, si la toma citológica es positiva, obviamente vas a tener 2 factores ya para pedir una colposcopía, y ahí sí justifica que la mujer viaje a donde tenga que viajar, si es del interior, o que pague lo que tenga que pagar, si la mutualista o el sistema de salud no se lo cubre. Bien. Otra pregunta es, frente a un test de cura positivo, post-cono, colposcopía negativo, ¿qué seguimiento haces? O sea, Bueno, en repito, esa, es claro, un test de cura positivo y la colpo no ve nada. claro. Ahí a evaluar, en primer lugar, esa pregunta no me establece no me dice si el cono, los márgenes fueron negativos o positivos, ¿no? Supongamos que fueron negativos, porque así es un poquito más difícil el razonamiento. Los márgenes fueron negativos, pero el test de HPV es positivo. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que la paciente no quedó con lesión residual, pero que va a tener mayor probabilidad de recurrencia. Esto yo no lo dije porque ya fue una charla larga de por sí, pero tiene 12 veces más posibilidad de recurrencia en los siguientes 5 años que una paciente con BPH negativo. Entonces, le voy a hacer la misma citología y la misma colposcopía de repente cada 6 meses, pero si no aparece nada, le agrego un legrado cervical. Y de repente, en vez de seguirla cada 6 meses por 2 años, por ahí la sigo un poco más, o le busco factores que pueda mejorar, como ya vimos al principio, y ya lo sabemos todo, tabaco, otros factores de inmunodepresión, etcétera, etcétera. Bien. Si se saben los costos del test y cuánto demora el resultado, cuántos días más o menos demora el resultado. Sí, depende, hay muchos laboratorios, hay laboratorios, no voy a decir nombres, si bien dije que no tengo conflicto de interés, pero bueno, hay 2 o 3 laboratorios grandes que se dedican a distintos tipos de estudios moleculares, que los hacen a un costo aproximado entre 3.000 y 4.000 pesos, y el resultado varía entre una semana y 15 días, 15 a 20 días. Se acerca más a una semana. Lo que pasa que eso depende un poco también de de cuántas muestras recibe un laboratorio, ¿verdad? Porque los aparatos automatizados, muchas veces si no tenés 50, 80 muestras, no te corren el estudio hasta no tener un número adecuado. Entonces, depende del laboratorio. También hay laboratorios de citología, laboratorios buenos de citología ginecológica en Montevideo que hacen el test de HPV, con un costo similar. Bien. Acá Paola Quiroga, que fue la que preguntó del test de cura positivo, puso que eran márgenes negativos, pero creo que ya lo respondí. Ok, sí. Bien. Víctor Requi dice, en LSI la repetición, tomamos conducta expectante, colposcopía cada vez que hacemos el PAP, conización o test de HPV para evitar la conización. Bueno, LSI a repetición. el ESIL persistente. Se refiere a la citología, supongo. Supongo yo, sí. Sí, porque Te pone damos que la cada oportunidad. vez que hacemos el PAP, sí. Está.
Bueno, si la citología es confiable y te da reiteradamente un LSIL, Víctor, vos ya sabés de esto, igual o más que yo, el exocervix no tiene nada, buscáselo en el endocervix. Si el legrado cervical te da negativo, es decir, la mujer no tiene nada en el exo ni en el endocervix, ups, ¿qué pasa? Llamar laboratorio, a ver qué pasa con esa citología. Y bueno, y como última cosa, y por ahí lo nombré muy de paso, porque la charla era muy larga, solamente en esos casos sí digamos, se acepta que el test de HPV puede tener un valor, ¿verdad? En decir, bueno, seguimos estudiando y preocupando a esta paciente y escarbándola cada 6 meses, o si de repente le pido el test de PVPH y es negativo, me tranquilizo yo, la tranquilizo y puedo de repente espaciar los controles. Pero bueno, Víctor, yo sé que lo sabe, pero reitero para todo el auditorio, siempre tenemos que tener, saber con qué laboratorio de citología trabajamos y tener una comunicación efectiva cuando tenemos resultados que no son concordantes, ¿verdad? Bien, acá ahora Niver Vika nos pregunta, primero excelente charla, consulta, test de HPV positivo, solicito PAP y colpo, que son negativos. ¿Hasta cuándo le hacemos el PAP y colpo? ¿Se vuelve a repetir el test de HPV en algún momento? O sea, tuvo un test de HPV positivo, pero el PAP y la colpo fueron negativos, ¿no? Bien. Básicamente, ¿cómo hacemos el seguimiento? Bien, bueno, ahí entramos nuevamente en las pautas de distintos países. Haciendo un resumen, si el test de BPHS es para virus 16-18, ¿Para qué se te trancó repetir la respuesta, Fer? bien. No tenemos pautas en nuestro país. La respuesta mía se basa en pautas de otros países que ya nos nombré y en ese caso, si el test de BPH es positivo para virus 16-18, podemos repetir el test al año, ¿sí? Y ahí, si vuelve a ser positivo, toda la batería nuevamente. Citología, colposcopía y si el exocervix es normal, estudio endocervical. Ahora, si el test es positivo para virus de alto riesgo, pero que no son 16 y 18, hay dos conductas que son igualmente aceptables. Repetir el test de HPV en 3 años, lo cual por ahora a nosotros nos deja un poquito intranquilos, o bueno, o hacer en 6-12 meses una citología y una colposcopía. Acá tenemos otra de Gigi Fernández. Felicitaciones por la charla tan completa y clara. ¿Todos los test de HPV con los que contamos en Uruguay están validados? Hasta donde yo sé, sí. Más allá del trabajo diario nuestro, bueno, estuve un poco viendo a ver laboratorios nuevos. Por lo menos Uruguay es un país bastante serio en ese sentido. Los laboratorios de biología molecular que lo presentan, las 2 o 3 marcas que hay, están validados y los laboratorios de citología y anatomía patológica ginecológica que conozco y que averigüé también están validados. ¿Por qué nombré todo esto? No solo porque es lo que dice la bibliografía y cualquier libro, sino porque, ojo, nos puede caer una paciente que pidió el test por eBay o por Amazon y nos trae ese resultado. Y bueno, y estos días yo ni pensaba hacerlo. A propósito de esta charla, vi si se podían pedir. Se pueden pedir. Y hay que poner a buscar esa marca, si está validado o no, y qué principio técnico usó y qué te están informando, ¿verdad? Compramos botas, vestidos, compramos un test de HPV. Fíjense, a partir de hoy, cómo hay test que se pueden comprar a distancia para gonococo, clamidia, test de HPV. Ofrecen hasta para test de HPV en el hombre, que no tiene validez clínica. Sí, en otros países es como súper común además. Capaz que acá no estábamos tan acostumbrados, pero si a vos Pero te apareció, nos van a empezar a aparecer. cada vez tenemos más pacientes, no solo de mutualistas, sino de los seguros, o pacientes particulares que te lo traen directamente, o me lo quiero hacer. Sí, lo están pidiendo cada vez más.
Y como comentario, me parece que a nosotros acá en Uruguay tenemos una transición que es complicada, que es, empezamos los controles con el PAP a partir de los 21 años, y tenemos que explicarles que el test HPV hasta los 30 no. Entonces, y después hacer la transición de que le íbamos haciendo los PAP, a decirle, bueno, ahora no hacemos más PAP, vamos a hacerle solo test de HPV y en 5 años no venga. Es como que vamos a tener que ir como adecuando esa transición y educándonos nosotros y a las pacientes también, ¿no? Pero bueno. Fer, Fer, quería comentar algo que me parecía, Fernando González, felicitaciones, me pareció la charla espectacular, realmente muy re clara y re clínica. Me parece que es lo que necesitamos nosotros en este periodo de transición y en vista a lo que seguramente se venga, que a mayor o menor plazo vamos a cambiar el test de tamizaje. Entonces creo que a medida que vamos nosotros aceitando el manejo, creo que va a ser mucho mejor para las pacientes para el futuro. Y Bien, hay una cosa que capaz que para los que hacemos, no tanto solo tracto genital inferior, sino para quienes hacen más ginecología, nos vamos a enfrentar cada vez más seguido con estos resultados y que cuando pasemos al test como triage, tenemos que saber que ahora actualmente básicamente hay un 3% de PAP patológicos y vamos a saltar a un 14% de pacientes que cuando tengamos el test, o capaz que más, con resultados patológicos. Entonces creo que hay algo que vos dijiste que me parece como fundamental, el tema de tranquilizar a la paciente y que tener un test de HPV positivo seguramente no vaya a tener lesión. Y eso a nosotros que sí hacemos colposcopía, las pacientes llegan mucho más tranquilas si el ginecólogo o quien le dio el resultado, ya sea del Papa Nicolau o del test de HPV, cuando concurre a hacerse la colposcopía, queda mucho más tranquila, está informada. Hay muchas pacientes que solo con un test de HPV llegan en pánico pensando poco más que van a tener un cáncer. Es como, creen que es peor tener un test de HPV positivo que capaz que un PAP alterado. Entonces, creo que en este proceso lo que apunta la sociedad de TGI es a informar, a tratar de tranquilizarnos a nosotros con un resultado de test de HPV positivo, pero también de tranquilizar a las pacientes para poder manejar esto con mucha más tranquilidad. No es correr a una colposcopía en forma urgente por tener un test de HPV positivo. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que ir manejando y también nosotros familiarizándonos con este tipo de resultados que hasta ahora realmente no, nosotros conocemos el Papa Nicolau, estamos tranquilos con esos resultados y a veces hasta nos incomoda un resultado de test de HPV porque no sabemos bien cómo actuar. Así que nada, Fernando, realmente me pareció espectacularmente clara, muy clínica y bueno, creo que la idea era transmitir esto que vos estás diciendo. bien, gracias. Sí, es un tema que, bueno, me apasiona, resulta de repente difícil hacerlo corto, pero la idea fue eso, hacerlo lo más clínico posible y hacerlo con la mentalidad que ya se nos está viniendo arriba y de cómo interpretarlo y de tranquilizar si corresponde o no a la paciente. Pero sí, hace tiempo que estamos recibiendo pedido de colposcopía urgente por un test de HPV. No sé, Fernanda, si hay más preguntas, comentarios, dudas. Por acá no hay por ahora más preguntas. Yo tenía otra pregunta. ¿Qué opinás de, por ejemplo, hacerle un test de HPV en pacientes en las que tenemos algunas, eh, ahora que estamos todavía en la era de papicolpo, esos epitelios, como esas lesiones anómalas o la zona de transformación atípicas congénitas, en esas pacientes que nos generan dudas en la colposcopía, hacerle test de HPV? Persistentes, ¿no? Te cortaste, Fer. Se le desconectó. Se ve que se desconectó. Así que, bueno, Fer, si querés discutimos un poquito nosotros esa pregunta que vos dijiste.
Dale. Realmente, yo personalmente, si bien no he leído nada con respecto a la evidencia, que diga nada al respecto, en algunas instituciones que lo puedo solicitar, porque a nosotros nos incomoda los que hacemos colposcopía, ver un área acetoblanca tenue, yodo negativa, que capaz que biopsiamos y no mostró lesión y la vemos 1, 2, 3 años seguidos. Yo creo que un test de HPV negativo nos tranquiliza mucho a nosotros, al ginecólogo, al clínico, y ahí podemos decirle a la paciente, bueno señora, nosotros por lo menos tranquilos, capaz que pase a su screening de rutina, esto que vemos seguramente, si la citología, que es lo que utilizamos ahora como screening, da negativa, creo que pasa a su control de rutina. Eso creo yo, no sé qué pensás vos, si está Noel ahí también al respecto. No, yo creo que es una de las situaciones clínicas en las que nos puede aportar en el seguimiento, ¿no? Sobre todo en las zonas atípicas congénitas que Sí, son que esos no nos mosaicos gusta. extensísimos y que decís, voy a biopsiar cada vez que venga, ¿no? Entonces es como que nos da otro respaldo en no biopsiar o en biopsiar si fuera necesario. La charla creo que estuvo súper interesante, muy completa, con mucha información que a veces nos cuesta como digerirla. Vamos en breve a contar con el test de HPV como screening probablemente acá en el Uruguay. Y bueno, está bueno este ciclo de charlas porque me parece que a todos nos van a ayudar a decir, bueno, ¿qué hacemos con esta información que es un poco, y cómo se lo transmitimos a la paciente, que es un poco también la charla que viene, porque es a lo que nos vamos a empezar a enfrentar en no mucho tiempo más, y saber cómo pedirlo, cómo manejarlo. Sí, yo creo que casi todos saben que las nuevas guías están en proceso, ya están casi terminadas, hay algunos temas de discusiones del Programa Nacional de Cáncer con respecto a la incorporación, porque las instituciones no forman parte del PIAS aún, entonces es como muy complejo incorporarlo, pero bueno, nada, se están haciendo todos los esfuerzos para que salga lo más rápido posible. Y bueno, pero creo que todo este ejercicio que vamos haciendo todos con respecto a qué hacer con los resultados, creo que nos sirve para el día que salgan realmente las guías y bueno, tanto a nosotros ir familiarizándonos un poco más y también a informarle a las pacientes. Si les parece, damos por finalizada la charla de hoy. Bárbaro. Todos agradecidos por todos los participantes y los esperamos para las siguientes charlas que van a seguir complementando esto que estamos empezando en la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Que pasen bien. Disculpen todos que no sé qué pasó, Ah. por suerte ya estaba terminando. Sí, Bueno, muchas contestamos una gracias. pregunta nomás y ya quedamos. Así que muchísimas gracias, deseamos que excelentísima tu presentación y vinieron un montón de agradecimientos y felicitaciones, así que te los transmito en Bueno, nombre de los colegas. ¿Tá? muchas gracias. Bueno, fue una mala pasada el internet a último momento. No. Por suerte fue al final. Obvio. Gracias, gente, un beso grande. Bueno, gracias y nos vemos en septiembre. Chau, Chao, chau. chao. Chao, chao, nos vemos. Gracias.